Muy buenos días, jóvenes y señoritas. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema bastante interesante en lo que es la medicina alternativa. El tema es la climatoterapia. Bien, vamos a ver que terapia nos quiere decir tratamiento, ¿ya? Esta va a ser un tratamiento mediante el clima. Vamos a ver en la medicina alternativa cómo es de que el clima va a ejercer cierta actividad en el ser humano, ¿ya? Y puede intervenir y aliviar ciertas enfermedades, ciertas patologías. Bien, vamos a ver nosotros de que a nivel mundial tenemos una diversidad de climas, climas más fríos, más cálidos, climas mucho más trópicos, etcétera de climas. Vamos a enfocarnos el día de hoy en 5 climas y vamos a ver cómo estos ejercen influencia en la salud de la persona. Bien, se dice que la climatoterapia surgió debido a la observación de los diferentes factores actuantes, así como el desarrollo del conocimiento científico-técnico van a crear las bases para que surgiera la climatoterapia. Vamos a ver aquí los factores que tiene el clima, por ejemplo, el hecho del viento, la presión atmosférica, son factores que van a intervenir y muchos de estos factores al tener contacto con el ser humano van a ejercer influencia y los cuales van a hacer de que la persona pueda mejorar su salud. La climatoterapia vamos a ver que es una modalidad de tratamiento que utiliza los elementos climáticos de una determinada zona geográfica, cuyo propósito va a ser de participar en el tratamiento de ciertas enfermedades. La biometeorología establece los parámetros que van a definir el clima de determinado lugar. Estos parámetros van a ser la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones, las cargas eléctricas, los vientos y datos geográficos como la altitud, la latitud y la proximidad al mar y otros parámetros que nos van a permitir ver las características que presenta un clima determinado. Veamos un poco acerca de los datos históricos acerca de la climatoterapia. Desde mediados del siglo XX se encuentran referencias en la literatura científica de la antigua Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas en relación con los efectos del clima y del tiempo sobre la salud humana y animal. Varios autores comienzan a estudiar los efectos complejos del tiempo sobre la fisiología humana. En el año de 1954, publicó un estudio experimental acerca del efecto de los factores climatoterapéuticos sobre el organismo humano. En el año de 1958 se publicó con el equipo de trabajo otro estudio sobre la influencia del clima marítimo de las ciudades de Yalta y Feodosia. Bien, las personas afectadas por la escoriasis, que es una enfermedad inflamatoria de la piel, ya aparecen unas lesiones de color roja. Estas personas fueron los primeros en beneficiarse de la climatoterapia en la zona del Mar Muerto en el año de 1958. Desde entonces se aconsejaba a los pacientes estancias de 2 a 4 semanas en esta zona, combinando los baños termales de Jemboker con los baños en el lago Mar Muerto y la exposición al sol. Bien, respecto a lo que se les mencionaba, de que algunas personas que padecían de esta escoriasis, las cuales recurrían a hacerse los baños en el Mar Muerto, era debido a esta enfermedad, que es una enfermedad inflamatoria de la piel. Ocasionalmente esta enfermedad también afecta a las articulaciones, pero provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón. Puede manifestarse con diferente intensidad a lo largo de la vida y no es contagiosa. Bien, a continuación podemos observar algunas cuantas imágenes referido a lo que era esta enfermedad de la escoriasis, ¿ya? Muy bien.
Bien, entonces hasta aquí hemos visto de que estas personas en el año de 1958 que padecían esta enfermedad recurrían a realizarse pues los baños en el Mar Muerto, ¿no? La denominación de este Mar Muerto es porque no puede existir vida de algún tipo, ¿no? Debido a que las aguas son demasiado saladas. Bien, al igual nosotros podemos comparar de que en el Perú las personas que padecían de tuberculosis solían viajar a Jauja para que utilicen a favor de ellos la climatoterapia, ya que las condiciones del clima favorecían a que estas personas puedan sanarse. Incluso muchos españoles viajaron hasta Jauja para poder curarse de esta terrible tuberculosis. Entonces, estamos viendo hasta acá, jóvenes, cómo es de que diversos factores del clima pueden intervenir en la salud de las personas. ¿Para qué? Para poder aliviar, mejorar la calidad de vida en las personas que se encuentran padeciendo alguna enfermedad. Veamos también la historia de esta climatoterapia en Cuba. Los estudios acerca de los efectos del clima sobre la salud desde comienzos de la década de los 80 del siglo XX fueron llevados a cabo por el Instituto de Meteorología de Cuba. Se evaluó el comportamiento de diversos índices bioclimáticos, el cálculo del balance de calor del cuerpo humano en condiciones del trópico cálido y húmedo, la caracterización compleja del clima de Cuba a partir del comportamiento espacio-temporal del estado del tiempo diario y el estudio de los principales procesos formadores del clima local. Bien, como nos dice, ¿no?, en la lectura de la diapositiva, ellos ya en Cuba también se dieron cuenta, ¿no?, de que el clima podía ejercer ciertos efectos sobre el cuerpo humano y obviamente estos a favor de la salud. A continuación veremos 5 de los climas más usados. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de clima, pero sin embargo, en la práctica los límites no están tan bien definidos y las variaciones que se suceden en el año hacen difíciles las definiciones. Vamos a ver 5 de ellos y a continuación mencionamos estos climas. Tenemos clima de llanura, clima de bosque-colina, clima de montaña, que a su vez se va a dividir en clima de montaña baja, clima de montaña media, clima de montaña alta y clima alpino. Tenemos el clima de grandes lagos, tenemos el clima continental y también tenemos el clima marino. Vamos a ir conociendo cada uno de estos climas que los vamos a trabajar en la diapositiva. Vamos a ver en qué casos usamos, por ejemplo, el clima de llanura y así sucesivamente los demás climas. Pero también nosotros debemos de tener en cuenta de que existen climas que van a ir en contra de la salud o de las enfermedades, patologías que presenta la persona. Entonces, debo de conocer qué climas ayudan a las personas y en qué patologías. Debo de conocer el clima, de qué manera puede afectar la salud también de las personas. Veamos este primer clima de llanura. El clima de llanura nos dice que tiene menos de 300 metros de altura. Se caracteriza por la escasa ventilación todo el año, excepto ante el paso de una perturbación atmosférica, frecuente ionización positiva del aire, escasas precipitaciones, elevada presión atmosférica, humedad relativa frecuentemente elevada, escasa radiación ultravioleta. Se indica, veamos aquí las indicaciones, ¿no? Se indica para los enfermos sensibles a los cambios violentos de ambiente y a la altura. Tranquilizan sobre todo a los que sufren de trastornos nerviosos y desequilibrios psíquicos, y según la región pueden beneficiar también a aquellos que sufren ciertos tipos de bronquitis. Además, se recomienda en pacientes con ligeras descompensaciones cardiovasculares, neuropatías crónicas, hipertensión arterial, abreviado HTA, y también diabetes. Muy bien.
Para la parte de las contraindicaciones, en la tarea que indique, ya ustedes van a tener que buscar estas contraindicaciones de cada clima. Aquí podemos observar dos imágenes de el clima de llanura. Terreno normalmente plano, con todas las características que ya nosotros hemos descrito en la diapositiva anterior, ¿no? Muy óptimo este clima para pacientes con problemas mentales también, ¿no? También para personas con hipertensión arterial. Tenemos el segundo clima de bosque o colina. Nos dice que se caracteriza por la ventilación escasa, con alguna brisa a determinada hora del día, con presión atmosférica menos elevada que en la llanura, humedad relativa baja, ionización del aire fundamentalmente negativa, buena transparencia del aire, menor grado de insolación que la llanura por la neblina invernal, precipitaciones no abundantes, no hay lluvias abundantes. ¿En qué casos está indicado este tipo de clima bosque-colina? Se indica en la cardiopatía descompensadas, ¿no? Problemas cardíacos, problemas a nivel del corazón, nefropatías, problemas a nivel de los riñones, poliartritis, problemas de las articulaciones, convalescencia posinfecciosa, ¿no? Después de repente de una operación quirúrgica, también ha recomendado este clima de bosque-colina. En casos de tuberculosis pulmonar, ¿no? TB pulmonar. También en casos de síndromes ansiosos, distonías vegetativas, climaterio, ¿no? Que ocurre darles a los varones, al igual que a las mujeres, la menopausia, en casos de obesos y también en bronconeumonías agudas. A continuación, en la siguiente diapositiva se puede observar dos imágenes respecto al clima de bosque-colina. De igual manera, ya sabemos en qué casos está indicado este tipo de clima. Las contraindicaciones queda como actividad para que ustedes ya averigüen en qué casos está contraindicado para una persona el clima de bosque-colina. Siguiente clima, clima de montaña. Se caracteriza por baja montaña de 700 a 1200 metros, media montaña de 1200 a 1600 metros, alta montaña de 1600 a 2000 metros y clima alpino a más de los 2000 metros. Estos climas se indican, porque son climas de altura, fortalecen los movimientos respiratorios y cardíacos y estimulan la producción de los glóbulos rojos de la sangre y también el apetito. Los climas de montaña son convenientes para los individuos que convalecen de enfermedades graves o de larga duración, los que padecen de agotamiento físico y mental, los anémicos, los trastornos de la tensión arterial, hipertiroidismo, dermatosis alérgicas, síndromes depresivos, artropatía gotosa y reumática, diabetes mellitus, desintoxicación tabáquica, alcohólica y por drogas. Si la región es seca y soleada, es recomendable para los que sufren de asma, bronquitis crónica y tuberculosis ósea o pulmonar. Bien, entonces hasta acá estamos viendo todos los beneficios que nos da este clima de montaña y en qué patologías, en qué enfermedades de las personas puede ser muy útil aplicar la climatoterapia. Podemos observar en la imagen este clima de montaña, el cual ya hemos visto que es muy bueno para ciertas patologías. Va a depender mucho de la patología que tenga mi paciente para poder aplicar la climatoterapia. El siguiente clima es el clima de los Grandes Lagos. Entre sus características está la ventilación, que es favorable, la presión atmosférica es elevada, la temperatura fresca y la humedad relativamente alta, mucho más que en la montaña con la formación de neblina. Existe buen nivel de precipitación, la insolación es alta
y la radiación ultravioleta intensa. Presenta